Siendo las 10 horas del día 12 de enero del año 2019, nos encontramos constituidos en la sala 1 para celebrar la audiencia de control de detención y formulación de la imputación dentro de la causa penal 125-2019-01 que se instruye en contra del ciudadano, el señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, por el delito de robo. Se le solicita a las partes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permiten grabar imágenes de video, sonidos o gráficos. De igual forma, no deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de esta audiencia. En caso de hacerlo, se adoptarán algunas de las medidas previstas en el artículo 355 del citado Código, que pueden consistir desde el procedimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a todos los asistentes ponerse de pie para recibir al juez, el licenciado Eric Abraham Macías Durán, quien presidirá esta audiencia. Tomen asiento, por favor. Siendo el día 12 del mes de enero del año 2019, a las 10 horas, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia del control de la detención y la formulación de la imputación, con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales y dentro de la causa penal ya indicada por la auxiliar de sala. Auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? No, señor juez, no se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de la individualización. El Ministerio Público tiene uso de la voz. Gracias, señoría. Licenciado Luisran Hernández Salas, con cédula profesional número 889288, con domicilio Boulevard Fidel Vázquez, Colonia Habitacional Tecnológico Veracruz, manifestando como medio para recibir notificaciones en el correo electrónico yaran0699@hotmail.com y teléfono 22 92 68 90 23. Tiene la voz la víctima. Samantha Maroni Valentín Santos, con domicilio para recibir notificaciones en Democracia, esquina Yáñez, con medio para recibir notificaciones en el correo electrónico samivalentin@gmail.com y número de teléfono 22 91 73 08 91. Señora Samantha Valentín Santos, de conformidad con la fracción primera del inciso C del artículo 20 constitucional, tiene usted derecho a ser asesorado por abogado, que puede ser elegido libremente. Si usted no quiere o no puede nombrar a un abogado, este órgano jurisdiccional le asignará un asesor jurídico. ¿A quién nombra usted como su asesor jurídico? Designo al licenciado Ángel Antonio Muñoz Fernández. Este órgano jurisdiccional tiene por nombrado al licenciado Ángel Antonio Muñoz Fernández para los efectos legales que haya lugar. Le recuerdo a la víctima que durante la etapa del procedimiento podrá ejecutar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente usted le haya informado. ¿Ha comprendido usted esto? Sí, señor juez. Tiene la voz el asesor jurídico de la víctima para que proceda con su individualización. Licenciado Ángel Antonio Muñoz Fernández, con cédula profesional número 846327, con domicilio para recibir notificaciones en Avenida La Paz número 52, Colonia Centro, y manifestando como medio para ser notificado del correo electrónico angel05@gmail.com, teléfono 265 49 87. Gracias. Tiene la voz el imputado. Jesús Rogelio Hernández Delfín, domicilio para recibir notificaciones, calle 2, Colonia Nueva, Luis Olmedo, Boca del Río, Veracruz, manifestando como medio para ser notificado el correo jesusrogelio02@gmail.com, con teléfono 288-105-3096. Señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, de conformidad con la fracción octava del artículo 20 constitucional, tiene usted derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual puede elegir libremente. Si usted no puede o no quiere
nombrar a un abogado, este órgano jurisdiccional le asignará a un defensor público. ¿A quién nombra usted como su defensor? Designo al licenciado David Quintana Anastasio. ¿Tiene conocimiento de las obligaciones que le impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, señor juez, tengo conocimiento. Este órgano jurisdiccional tiene nombrado al licenciado David Quintana Anastasio para todos los efectos legales que haya lugar. Le recuerdo al imputado que la intervención de su defensor no menoscaba su derecho de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinente. ¿Ha comprendido usted esto? Sí, señor juez. Tiene la voz del imputado para que proceda con su individualización. Señor juez. Licenciado David Quintana Anastasio, con cédula profesional número 1019-0526, con domicilio para vivir y recibir todo tipo de notificaciones en Avenida Miguel Ávila Camacho, número 37, fraccionamiento Costa de Oro, Veracruz, Torre 1526, manifestando como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico davidquintana070197@gmail.com y teléfono 22 92 36 25 95. Les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el lugar en el que recibirán las notificaciones. Durante el proceso, en caso de modificación, deberán informarlo oportunamente, ya que de no hacerlo así serán notificados de conformidad con lo señalado en la fracción segunda del artículo 82 del Código Adjetivo en la materia, es decir, mediante lista, estrado o boletín oficial, según corresponda. Asimismo, se les informa todas las resoluciones dictadas en forma oral en esta y en las subsiguientes audiencias. De ser el caso, se tendrán por notificadas a los intervenientes en ellas, mismas que están obligados a asistir formalmente. Lo anterior con fundamento con el artículo 63 del mencionado código. Una vez identificados los asistentes de esta audiencia, le pregunto al imputado, señor Jesús Rogelio Fernández del Pino, ¿le han informado con anterioridad sus derechos constitucionales y legales? Sí, señor juez. Me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Se da uso de la voz al Ministerio Público para que justifique los motivos de la detención. Gracias, su señoría. Solicito que se notifique llegar a la detención del señor Jesús Rogelio Hernández del Pino, ya que fue efectuado en flagrancia, conforme al artículo 146, fracción 2, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se desprende las siguientes circunstancias de la detención. El detenido, identificado como Jesús Rogelio Hernández del Pino, asaltó a la fémina Samantha Maroni Valentín Santos en la calle Héroes de Nacosario, el día 10 de enero al 2019, siendo las 11:10 horas. El detenido despojó a la víctima de una cantidad de 70,000 pesos, producto de un préstamo del banco. Al salir del establecimiento Citibanamex, ubicado en la avenida 5 de Mayo, número 60.500, Colonia Centro, al que ambas partes concurrieron conforme a las imágenes proporcionadas por la cámara de seguridad. Al salir del banco, siendo las 11:05 am, el detenido decide seguirla e interceptarla en la calle Héroes de Nacosario, siendo las 11:10, frente al negocio de Italiaco, en donde amedrenta a la víctima y termina por despojarla de un bolso donde guardaba la cantidad de dinero ya antes mencionada. Acto seguido, el detenido le prendió la huida sobre la misma calle Héroes de Nacosario, rumbo a la calle Arista. La víctima le da seguimiento a la ruta de la huida del detenido, yendo en todo momento tras de él. Casi llegar a la calle Mariano Arista, atraviesa la patrulla estatal con número 1994, al cual, al ser divisada por la víctima, de inmediato pide auxilio. Estos, al observar las señales de la víctima y la actitud evasiva del detenido, proceden a interceptarlo y detenerlo a las 11:15 horas. Los elementos policiales que acudieron al auxilio de la víctima fueron Brian Mendoza Mora, policía primero, y el elemento Brian Misea Vega, policía segundo, ambos adscritos a la comisaría de policía, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, Colonia Playa Linda, quienes proceden a informarle y leerle sus derechos. De inmediato, ponen a disposición del Ministerio Público el día 10 de enero de 2019 a la 1,
donde se le asignaron defensor jurídico y en presencia de él se le toma su declaración. Se sustenta la detención del señor Jesús Rogelio Hernández Delfín en modalidad de fragancia, con fundamento en el artículo 146, fracción 2, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, contando con los datos de prueba que justifican la detención, los cuales son el informe policial homologado, las imágenes de las cámaras de seguridad y las entrevistas de la víctima y del detenido. Eso es todo, señor juez. Con fundamento en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le concede a la víctima o a su asesor jurídico el derecho a manifestarse en relación con lo señalado por el Ministerio Público conforme a la detención del imputado. Tiene el uso de la voz el imputado o su defensor. Gracias, señoría. Esta parte no se adhiere a la acusación presentada por el Ministerio Público, ya que dicha acusación es completamente falsa e incompetente, ya que en ningún momento el ciudadano Jesús Rogelio Hernández Delfín despojó a la ciudadana Samantha Maroni Santos Valentín de la cantidad de 70,000 pesos, ya que en el momento de la flagrancia, siendo las 11 horas, el señor Jesús Rogelio Delfín se encontraba cumpliendo su jornada laboral como trabajador de la empresa Operadora de Servicios Villarrica, Sociedad Anónima de Capital Variable. Siendo las 11 horas con 30 minutos, el gerente de la empresa le solicitó al señor Jesús Rogelio Hernández Delfín que fuera a hacer una entrega a un domicilio el cual se encuentra ubicado en la calle 5 de Mayo, número 27, casi esquina con Independencia. En dicho momento que el señor Jesús Rogelio Hernández Delfín se da cuenta que unos policías vienen hacia él y él es agredido y fuertemente lastimado, como lo manifiesto con las heridas que presenta a su diestra y también un análisis médico que presenta lesiones en segundo grado, siendo violados sus derechos humanos. Junto que a esto, señoría, con el debido respeto que usted se merece, le hago saber que también tengo en mi poder la tarjeta cronológica que muestra que siendo las 11 horas el señor Jesús Rogelio Hernández Delfín se encontraba cumpliendo su jornada laboral, y asimismo una prueba testimonial a cargo del señor Juan Ramos Pérez, gerente de la empresa Operadora de Servicios Villarrica, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien muestra la documental privada constancia de la compra que se realizó siendo las 11 horas con 30 minutos. Con la entrega en el domicilio 5 de Mayo, número 27, casi esquina con Independencia, donde muestra que el señor Jesús Rogelio Hernández Delfín ha sido aprendido y lastimado sin culpa alguna. Por ello, señor juez, con su debido respeto que usted merece, solicito que califique por ilegal la detención en contra del señor Jesús Rogelio Hernández Delfín. Es todo, señoría. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Su señoría, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 2, apéndice al inciso A, la detención fue llevada a cabo bajo los términos de flagrancia, conforme a los hechos ya explicados de la legal detención. Se cierra el debate y este órgano jurisdiccional procede de calificar de legal la detención del imputado. Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional advierte que los motivos de la detención expuestos por el Ministerio Público se encuentran justificados en razón de los hechos narrados siguientes. El imputado Jesús Rogelio Hernández Delfín, el día 10 de enero del año 2019, a las 11:10 horas, robó a la víctima Samantha Valentín Santos la cantidad de 70,000 pesos, misma que fue asegurada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron la detención realizada en la modalidad de flagrancia, respetando en todo momento el término de 48 horas establecido por nuestra Constitución. Lo anterior se desprende de los datos de pruebas ofrecidos en audiencia, siendo de relevancia para la decisión tomada por este órgano jurisdiccional los siguientes: el testimonio de la víctima Samantha Maroni Valentín Santos, el IPH confirmando el término de 48 horas determinado por la ley y el oficio de lectura de los derechos del detenido. Asimismo, este órgano jurisdiccional pudo constatar mediante el registro número 125-2019
01, presentado en audiencia por el Ministerio Público, que la detención del señor Jesús Rogelio Hernández Delfín se efectúa a las 11:15 horas del día 10 de enero del año 2019 a cargo del oficial Brian Mendoza Mora, y que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 12:20 del día 10 de enero del año 2019, lo cual consta en el registro número 461-65 del Ministerio Público. Por lo anterior, y toda vez que esta audiencia se declaró abierta a las 10 horas del día 12 de enero del año 2019, este órgano jurisdiccional concluye en que la detención del señor Jesús Rogelio Hernández Delfín se ajustó al plazo constitucional de 48 horas previsto por el artículo 16 constitucional. ¿Algo más que solicitar al Ministerio Público? Sí, su señoría. Solicito la celebración de la audiencia de la formulación de la imputación con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción 3, artículo 309 y artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito que se me permita vincular al proceso al señor Jesús Rogelio Hernández Delfín. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da el uso de la palabra al Ministerio Público para que formule su imputación. Señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, le solicito ponga atención a la exposición que hará el Ministerio Público, ya que le comunicará el hecho o los hechos que la ley señala como delito, por lo que se desarrollará una investigación en su contra. Continúe, Ministerio Público. Gracias, señor juez. Señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, en este momento hago de su conocimiento que esta representación social está conllevando una investigación en su contra por su posible participación en el hecho que la ley señala como delito de robo en agravio de Samantha Marón y Valentín Santos. En lo anterior, en virtud de que el imputado Jesús Rogelio Hernández Delfín, el día 10 de enero del año 2019 a las 11:10 horas, robó a la víctima Samantha Marón y Valentín Santos de la cantidad de 70,000 pesos al salir del banco Citibanamex, ubicado en la avenida 5 de Mayo, número asistente 1500, Colonia Centro. La cantidad misma fue asegurada por los elementos de la policía de la Secretaría Pública que realizaron la detención. Se sustenta la detención de Jesús Rogelio Hernández Delfín en modalidad de fragancia por persecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 146, fracción 2, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, contando con los siguientes datos de prueba que justifican la detención, los cuales son el informe policial homologado y las entrevistas hechas por los elementos policiales. Hechos que la ley señala como delito de robo previstos en el artículo 202 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, concordancia con la fracción 1. Asimismo, se hace saber que depende en su contra la señora Samantha Marón y Valentín Santos, víctima del hecho delictuoso que se le imputa, Brian Mendoza Mora, policía primero, y el elemento Brian Misega Vega, policía segundo. Es todo, señor juez. Señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, ¿comprende usted los hechos que le acaba de atribuir el Ministerio Público? Sí, lo entiendo, señor juez. Señor Jesús Rogelio, este órgano jurisdiccional le hace saber que con fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene usted derecho a declarar en esta audiencia a efecto de contestar la imputación que le acaba de hacer el Ministerio Público. Todo lo que usted declare puede ser utilizado en su contra. Si lo desea, puede abstenerse de ello y guardar silencio, lo que no podrá ser utilizado en su contra. Le pido que lo consulte con su defensor y me diga si es su libre decisión declarar en esta audiencia. Su señoría, me extengo a declarar en esta audiencia. Por lo tanto, no hay nada que manifestar. ¿Existe alguna otra solicitud? Sí, señor juez. La representación social solicita la vinculación a procesos del imputado. Señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, el Ministerio Público ha solicitado a este órgano jurisdiccional que resuelva sobre la vinculación a proceso por los hechos que le ha imputado. Es decir, que el Ministerio Público considera que cuenta con los datos de prueba suficientes para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que además existe la probabilidad de que usted cometió o participó en su comisión. El efecto dictado de un acto de vinculación a proceso es establecer el hecho
o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso en su contra. De conformidad con el artículo 16 constitucional, tiene usted derecho a decidir si desea que este órgano jurisdiccional resuelva sobre la vinculación a proceso en esta audiencia, o si desea acogerse al plazo constitucional de 72 horas o la prórroga de hasta 144 horas, en cuyo caso este órgano jurisdiccional fijará hora y fecha para la continuación de esta audiencia. Le pido que lo consulte con su defensor e indique a este órgano jurisdiccional si desea que se resuelva en esta audiencia, si se acoge al plazo constitucional o si solicita su duplicidad. Su señoría, solicito que se resuelva en esta misma audiencia. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar y motivar la vinculación a proceso. Gracias, su señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 313 del Código Penal de Procedimientos Penales, le solicito que vincule el proceso al señor Jesús Rogelio Hernández Delfín por el hecho que la ley señala como delito que es impresuntual, de acuerdo con la relación jurídica con el artículo 202 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Lo anterior, en cuanto a la forma de condiciones de título de dolo, de acuerdo con el artículo 21 del párrafo 2 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, además de estar de un delito de acción instantánea, bajo el tenor que dispone el artículo 20, fracción 2 del Código ya antes mencionado. En cuanto a su participación, debe ser considerado como autor material, acorde a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz. Ahora bien, para tener que se mueva como delito y la probabilidad que el imputado cometió participio en su misión, que me permite exponer los siguientes datos de prueba que son incluidos en la carpeta de investigación, los cuales son aptos y suficientes para demostrar dichos elementos, los cuales en esta representación son los siguientes. En primer lugar, el IPH realizado por los oficiales Brian Mendoza Mora y Brian Sega Vega al momento de la detención el día 10 de enero de 2019 a las 11:50 horas. Además, tenemos las entrevistas hechas por las partes de los agentes a la víctima Samantha Maroni y Valentín Santos, quien es consciente a señalar que precisamente en las circunstancias en la formulación de imputación alrededor de las 11:10 horas el día 10 de enero del presente año, que el señor Jesús Rogelio Hernández Delfín asaltó a la señora Samantha Maroni y Valentín Santos en el momento que había salido del banco y transcurrido unos metros de su salida, cuya corroboración se muestra en el video de seguridad y en nuestro perito técnico, Rebeca Pavia Licona, dará certificado a tal video. Esta acción, su señoría, provocó a la señora Samantha Maroni y Valentín Santos el despojo de una cantidad de 70,000 pesos. Los hechos que le señala su señoría en esa representación social acreditan de manera suficiente y que esta acción delictuosa que llevó a cabo el imputado Jesús Rogelio Hernández Delfín a la víctima Samantha Maroni y Valentín Santos el despojo de 70,000 pesos, como acción llevada a cabo por dolo. Ahora bien, su señoría, la segunda exigencia de fondo también procede de los datos que prueban que nos permiten encontrar al imputado Jesús Rogelio Hernández Delfín como autor directo de los hechos que este desprende de la entrevista realizada por los agentes de policía Brian Mendoza Mora y Brian Sega Vega a la víctima Samantha Maroni y Valentín Santos como parte informativa, en los cuales se establece la exigencia, la cercanía especial entre el lugar donde se llevó a cabo el hecho delictivo y el lugar donde se detuvo al imputado, en donde hay únicamente una cuadra de distancia establecida. Asimismo, hay una aproximada temporal de la hora de la detención, de los cuales fueron alrededor de 5 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por la víctima a los oficiales, señalando con el dedo que la persona que iba adelante fue la que había despojado de esos 70,000 pesos, transcurriendo así al auxilio de la víctima al momento de su detención. Por todo lo anterior, señor juez, es claro que la intervención del señor Jesús Rogelio Hernández Delfín, que en el hecho que se le atribuye
por el cual le retiramos la solicitud que se le permite la vinculación al proceso al señor Jesús Rogelio Hernández del Fin. Es todo, señor juez. Se concede el uso de la voz a la defensa para que conteste la solicitud. Gracias, su señoría. Previo a contestar a la cuestión relativa en torno a la petición de vinculación al proceso, es claro que los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía no existe una razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de la acción delictiva invocada en este momento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le pedimos la nulidad de los siguientes actos de investigación y datos de prueba, ya que si bien es cierto el señor juez, tanto de las entrevistas de Samantha Maroni Santos Valentín como la víctima señala es coincidente a establecer que el imputado Jesús Rogelio Hernández del Fin fue quien la despojó de la cantidad de 70,000 pesos, así como la entrevista del señor Jesús Rogelio Hernández del Fin señala la contrariedad al hecho mencionado por parte de la Fiscalía, tomando en cuenta, señor juez, que el imputado no tuvo la intención en ninguna forma de llevar a cabo dicho acto de delito, del cual se le acusa. El agente del Ministerio Público, con el número de oficio YT2302-2019-12C y YT2442-2019-89D, se desprende que las imágenes son irrelevantes. En base a lo anterior, por los siguientes motivos, esta defensa solicita que no se estime la calificativa invocada por parte del Ministerio Público, ya que no se colman los extremos del artículo 19 constitucional y 316, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es todo, señoría. Este órgano jurisdiccional considera que los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un delito previsto en Héroe de Nacosari, entre Avenida 5 de Mayo y Arista, Colonia Centro, y que existe la posibilidad de que el imputado Jesús Rogelio Hernández del Fin lo cometió o participó en su comisión. Los indicios razonables que así permiten suponerlo son los siguientes: en razón de que el hecho de que el imputado haya intervenido en el robo de manera directa, contándose con los datos de prueba fundamentales como lo son las imágenes gráficas del banco y el aseguramiento de la cosa robada referente al dinero, así como la formulación de la imputación presentada por el Ministerio Público, cumpliéndose los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso según lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al imputado Jesús Rogelio Hernández del Fin. Este órgano jurisdiccional concluye en que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y vincula a proceso al imputado Jesús Rogelio Hernández del Fin por los hechos motivos de la imputación. En términos del artículo 66 del referido código, se ordena se transcribe la presente resolución. ¿Ha comprendido esto? Sí, señor juez. ¿Existe alguna otra solicitud del Ministerio Público? Sí, señor juez. Se solicita la imposición de medidas cautelares. Toda vez que se cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional da el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar la imposición de medidas cautelares. Le cedo la palabra al asesor jurídico para que dicte las medidas cautelares. Su señoría, solicito la imposición de medidas cautelares conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le tendrán que ser impuestas al imputado Jesús Rogelio del Fin Hernández en cuanto a las medidas cautelares que se deberán ser impuestas para garantizar su presencia en el proceso. Es necesario que Jesús Rogelio se presente ante el juez semanalmente en el día y hora que este mismo señale para verificar su estancia dentro de la entidad, debido a su probable fuga para dejar el estado de Veracruz. De acuerdo con el artículo 155, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como segunda medida se solicita, y de acuerdo a la fracción 2, la exhibición de una garantía económica de 20,000 pesos. Asimismo, en la fracción 5 del mismo código, la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside el imputado, el señor Jesús Rogelio del Fin Hernández, ya que no tendrá de ninguna dificultad ni ningún impedimento
debido a que no tiene hijos y no estudia. Por otro lado, es cierto que tiene un trabajo, pero este trabajo no es de naturaleza formal. Por lo tanto, no tiene una obligación formal para dejar el estado de Veracruz hasta que se lleve a cabo la sentencia del juez. Es todo. Gracias. Tiene la voz el imputado o su defensor para manifestar lo que a su derecho convenga. Gracias, señoría. La solicitud que manifestó el asesor jurídico de una garantía económica no da lugar, ya que dicho dinero que le solicita el señor Jesús López Hernández Delfín no se encuentra a su disposición, por lo cual, señoría, solicito que sea inhabilitada dicha medida, por favor. Gracias. Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver la solicitud hecha por el asesor jurídico. Respecto a la necesidad de imponer la medida cautelar contemplada en el artículo 155, fracción 1 y fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto de la presentación periódica ante este órgano jurisdiccional en un plazo semanal señalado los días martes a las 11 horas en este mismo edificio, y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que este órgano jurisdiccional ha fijado al imputado Jesús Rogelio Hernández Delfín. Este órgano jurisdiccional determinará el plazo para el cierre de la investigación complementaria, para lo cual se le pregunta a todas las partes su propuesta. Tiene el uso de la voz el Ministerio Público. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social le pide un plazo de 4 meses para cumplir la investigación a tiempo necesario, debido que la naturaleza de los hechos que conllevan a este Ministerio Público a solicitarle más actos periciales y recabar cualquier otro dato necesario para este caso. Esto, su señoría, no tomaría un plazo excedente de 4 meses. Por tanto, le pido que cierre el plazo a este tiempo. Es todo, señor juez. Tiene la voz el asesor jurídico de la víctima u ofendido. Nada que añadir a los respuestas de su señoría. Tiene la voz el defensor. Gracias. Previamente, para el cierre de investigación complementaria previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considero que el tiempo que solicita el Ministerio Público es excesivo, por lo cual esta defensa manifiesta que en los hechos suscitados no hay ningún dato de prueba que sea suficiente. Desde el día 15 de marzo del año 2019 nos encontramos constituidos en la sala 1 para dar inicio o celebración a la audiencia de control de la detención y formulación de imputación con causa penal 598/19/1 en contra de Guadalupe Cijara y González Aguilar por el delito de lesiones. Se le solicita a los asistentes que, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecen en esa con el debido respeto y silencio. También se le recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir cualquier instrumento que permita grabar video, audio, grabaciones o cualquier tipo de imagen. También no deberá de aportar ningún tipo de comportamiento contrario al decoro, provocativo o cualquier otro fuera de decoro. También se les dice que en caso de que hagan esto, se les pondrá una pena que se encuentra en el artículo 355 del dicho código ya mencionado. Para finalizar, les pido por favor se pongan de pie para recibir al juez Hugo Reyes Rivera, que ya está bien. Tomen asiento, por favor. Siendo el día 15 del mes de marzo del año 2019, este órgano jurisdiccional procederá a llevar a cabo la audiencia inicial de control de la detención con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por la ciudad de Sala. Se apertura la audiencia. ¿Se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia? No se encuentra ningún periodista o medio de comunicación. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Tiene la voz del Ministerio Público. Siendo el microondas Venezuela con cédula profesional 95340 para recibir notificaciones en el domicilio Avenida Fidel Vázquez, Colonia Unidad Habitacional Tecnológico, Veracruz, Veracruz, y como medio para ser notificado el correo electrónico emilio-abogados@gmail.com. El número telefónico 228-851-3354. Tiene la voz la víctima.
Juana Rosalba Hernández Murcia, con domicilio para recibir notificaciones en calle Los Carriles y número, el Tejame de Quinto. Manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico juanitamurcia@gmail.com y el teléfono 2292 65 38 91. Señorita Juana, de conformidad con la fracción primera, inciso C del artículo 20 constitucional, tiene el derecho a ser asesorada por abogado, el cual puede elegir libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, este órgano jurisdiccional le designará un asesor jurídico público. ¿A quién nombra usted como profesor? Designo a la licenciada Carmina Marín Vázquez. Este órgano jurisdiccional tiene por nombrada asesora jurídica a la licenciada Carmina Marín Vázquez para todos los aspectos legales que haya lugar. Le recuerda a la víctima que durante cualquier etapa del proceso usted podrá actuar por sí o a través de su asesora jurídica, la cual solo podrá promover lo que usted previamente haya informado. ¿Ha comprendido esto? Sí, señor juez. Tiene labor de asesora jurídica para que proceda en el proceso. Licenciada Carmina Marín Vázquez, con cédula profesional 94293, con domicilio para recibir notificaciones en la calle Justo Salinas número 12, en la colonia García Sánchez, manifestando como otro medio para ser notificado el correo electrónico carminamarinvázquez@gmail.com y teléfono 2292 03 6085. Tiene labor de imputada. Guadalupe Citlali González Aguilar, manifestando con domicilio en Jiménez 3579 entre Alacio Pérez y Juan Enríquez, manifestando como medio para ser notificado el correo citlaliles@hotmail.com y el teléfono 2299 11 63 67. Señorita Citlali, de conformidad con la fracción octava, inciso B del artículo 20 constitucional, tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual puede elegir libremente. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, este órgano jurisdiccional le designará un defensor público. ¿A quién nombra usted como su defensor? Designo al licenciado Miguel Ángel Mixtega Villaseca. Bien. Licenciado, ¿tiene conocimiento de las obligaciones que le impone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, señor, tengo conocimiento. Este órgano jurisdiccional tiene por nombrado defensor al licenciado Miguel Ángel Mixtega Villaseca para todos los efectos legales que haya lugar. Le recuerdo a la diputada que la intervención de su defensor no menoscaba su derecho a intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que crea pertinentes. ¿Ha comprendido eso? Sí, su señoría. Tiene la voz del defensor para que proceda a individualizarse. Licenciado Miguel Ángel Mixtega Villaseca, con mi cédula profesional número 95810, con domicilio para recibir notificaciones en calle Francisco Canal número 676, Centro, y manifestando como medio para ser notificado por el electrónico consultoría y defensa jurídica @gmail.com o bien al número telefónico 2941-0963. Les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el lugar donde recibirán notificaciones durante el proceso. En caso de modificación deberán informar oportunamente, ya que no será así, serán notificados conforme a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 82 del Código Objetivo de la materia, es decir, mediante lista, estrado o boletín judicial según corresponda. Señorita Guadalupe, ¿le han informado con anterioridad de sus derechos constitucionales y legales? Sí, señor, pues me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Señorita Juana, ¿le han informado con anterioridad de sus derechos constitucionales y legales? Sí, señor juez, me han informado de mis derechos constitucionales y legales. Se da uso de la voz al Ministerio Público para que proceda a justificar el motivo de la detención. Señoría, solicito que ratifique de legal detención a la hora imputada de la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar. De acuerdo a lo siguiente, que Guadalupe Citlali González Aguilar, a gran velocidad a bordo del carro SEAT de placas YKM 4043, impacta a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia, quien iba a bordo de una motocicleta Suzuki con placas Y2LE9, arrastrándola varios metros en el tramo de la cabeza Olmeca a la central de Abastos antes de llegar al Abasto, el día 13 de marzo del año 2019 a las 14:05 horas. Tal hecho fue presenciado por el taxista Gilberto Vera Palacios, e iba en su taxi con número económico 6697, la cual persigue a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, deteniéndola a unos cuantos metros a las 14:06 horas, la cual procede a pedir auxilio mediante su radio comunicador a los oficiales, a la Policía Federal, la cual llegan a las 14:20 los oficiales Juan Pérez Rojas y Roberto Reyes Castro, la cual proceden a leerle sus derechos y la ponen a disposición ante el Ministerio Público a las 15:40, acompañando las siguientes actuaciones policiales, las cuales son el IPH, el testimonio y los oficios de lectura.
Luego, el Ministerio Público pone a disposición ante el juez el día 15 de marzo del año 2019 a las 9 de la mañana, observándose el término constitucional de las 48 horas. Esto, señoría. Con fundamento en el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede a la víctima o su asesora jurídica el derecho a manifestarse en relación con lo expuesto por el Ministerio Público, conforme a la detención de la imputada. Tiene el uso de la voz la imputada o su defensor. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se califique de ilegal la detención de la ciudadana Guadalupe Citlali González Aguilar, dado que es una violación de sus derechos humanos, pues esta fue detenida con lujo de violencia y arbitrariedad. Esto lo acredito con un certificado médico expedido por la doctora Luisa Alcázar Parra, donde detalla que el cliente presenta un hematoma producto de un golpe en la zona occipital izquierda. Asimismo, presenta diversas marcas en ambas únicas. También hubo una violación de procedimientos en cuanto a la perspectiva de género, dado que los agentes actores son del sexo masculino, cuanto que mi representada es mujer. Por lo tanto, señoría, solicito se califique de ilegal la detención de Guadalupe Citlali, ordenando su inmediata libertad. Es cuanto, señoría. Se cierra el debate y este órgano jurisdiccional procede a resolver en relación con la solicitud del Ministerio Público de calificar de legal la detención. Una vez escuchadas las partes, este órgano jurisdiccional advierte que los motivos de la detención expuestos por el Ministerio Público se encuentran justificados en razón de los hechos narrados siguientes. La hora imputada, Guadalupe Citlali González Aguilar, al impactar la motocicleta en la que iba a bordo la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia, el día 13 de marzo del presente año, debido al exceso de velocidad y ser retenida al instante de la modalidad de flagrancia y respetando el término de 48 horas establecido por la ley. Lo anterior se desprende de los datos de prueba ofrecidos en la audiencia, siendo de relevancia para la decisión tomada por este órgano jurisdiccional los siguientes: el testimonio de Gilberto Vera Palacios, coincidiendo con lo presentado por el Ministerio Público; el informe policial homologado, confirmando el término de 48 horas establecido por la ley; y el oficio de lectura de los derechos del detenido establecidos en la ley. Los anteriores hechos y datos de prueba hacen llegar a la conclusión de este órgano jurisdiccional que en el presente caso la detención de la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar se actualiza a la hipótesis de flagrancia prevista en los numerales 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, este órgano jurisdiccional pudo constar mediante el número de registro 598/19/1, presentado en audiencia por el Ministerio Público, que la detención de la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar se efectuó a las 14:20 horas, el día 13 de marzo, a cargo de Juan Pérez Rojas y Roberto Reyes Castro, y que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 15:40 horas el mismo día, lo cual consta en el registro número 139-27 del Ministerio Público. Por lo anterior y toda vez que esta audiencia se declaró abierta a las 9 horas, esto del día 15 de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional concluye en que la detención de la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar se ajusta al plazo constitucional de 48 horas establecido en el artículo 16 constitucional. ¿Algo que manifestar el Ministerio Público? Así es, señoría. Solicito que se permita la formulación de imputación. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dará uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a formular la imputación. Señorita Guadalupe, le solicito ponga atención a la exposición general del Ministerio Público, ya que me informará el hecho o los hechos que daré señal como delito y por los cuales se desarrolla una investigación en su contra. Muchas gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción 3, y en el artículo 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que se me permita la formulación de imputación a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar. De acuerdo a lo siguiente. Señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, en este momento hago de su conocimiento como representante social que se lleva bajo una investigación bajo su contra por su posible participación en el hecho que la ley señala como el delito de lesiones en agravio a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia. De acuerdo a lo siguiente, que Guadalupe Citlali González Aguilar a gran velocidad a bordo del carro SEAT placa YKM 4043 impacta a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia,
quien iba a bordo de una motocicleta Suzuki, la cual esta última es arrastrada varios metros en el tramo de la Cabeza Olmeca a la central de Abastos antes de la báscula, el día 13 de marzo del año 2019 a las 14:05 horas. Tal hecho fue presenciado por el taxista Gilberto Vera Palacios, que iba a bordo de su taxi con número económico 6697, quien persigue a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, bloqueando el paso a unos cuantos metros a las 14:06 horas, la cual pide auxilio a la Policía Federal, quienes llegan a las 14 horas con 20 minutos, los oficiales Juan Pérez Rojas y Roberto Reyes Castro, quienes proceden a detener a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, la cual le lee sus derechos y la ponen a disposición del Ministerio Público a las 15 horas con 40 minutos, acompañando de las siguientes actuaciones policiales: el oficio de lectura de sus derechos y el IPH. Luego el Ministerio Público la pone a disposición ante el juez el 15 de marzo del año 2019 a las 9 de la mañana, observándose el término constitucional de las 48 horas. Por lo que usted, señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, violó un deber de cuidado objetivamente que le era necesario observar constantemente en la falta de precaución al hacer caso omiso a la señal de alto en la regla de circulación, y le indicaba no ir a gran velocidad y cerciorándose que su cruzamiento podía realizarlo con toda seguridad alguna, hecho que la ley señala como en relación al artículo previsto en el artículo 336 del Código Penal para el Estado de Veracruz y con relación al artículo 138 y 137, fracción 4 de dicho código, siendo en su forma de participación como la autora material directa de conformidad del artículo 37 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Asimismo, se le hace saber que deponen en su contra los oficiales Juan Pérez Rojas y Roberto Reyes Castro y el testigo Gilberto Vera Palacios. Es todo, señoría. Bien. Señorita Guadalupe, ¿ha comprendido los hechos que le acaba de atribuir el Ministerio Público? Sí, lo entiendo, su señoría. Este órgano jurisdiccional hace saber que con fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene derecho a declarar en esta audiencia, a efecto de contestar a la imputación que acaba de hacer el Ministerio Público. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, o bien puede abstenerse y guardar silencio, lo cual no puede ser usado en su contra. Le pido por favor lo consulte con su defensor y le haga saber cuál es su decisión. Su señoría, me abstengo de declarar en esta audiencia, por lo tanto no hay nada que manifestar. ¿Existe alguna otra solicitud? Así es, su señoría. Esta representación social solicita la vinculación al proceso del imputado. El Ministerio Público está solicitando se reserva de situación jurídica. Él pide una resolución llamada de vinculación al proceso, en la que usted se le indicaría que se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que le acaba de atribuir el Ministerio Público. O bien se puede dar una resolución distinta, llamada de no vinculación al proceso, cuando no se cumpla con los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le informe cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se le resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar el agente del Ministerio Público en un plazo de 72 horas, que comenzaron a computarse en el momento que se ingresó al centro penitenciario a disposiciones del tribunal, o bien puede solicitar que se prolongue y en un plazo de 144 horas se le resolverá al conducente, o bien puede renunciar al plazo y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponde. Por favor, consulte con su defensor. Su señoría, renuncio al plazo y solicito la resolución en esta misma audiencia. Bien. Se concede el uso de la voz al Ministerio Público para solicitar y motivar la vinculación del imputado al proceso. Gracias, señor juez. Conforme al artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que vincule al proceso a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar por los hechos que nos fueron en materia de la formulación de imputación, que no veo ociosas repeticiones, y le solicitamos que lo tenga reproducidos en esta audiencia, los cuales consideramos que existe soporte respecto a los datos de prueba que se desprenden de los antecedentes de a continuación señalo. En primer lugar, las entrevistas realizadas por los agentes captores al testigo, el señor Gilberto Vera Palacios, y a la víctima, la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia, quienes son coincidentes en señalar que precisamente las circunstancias de la formulación de imputación, alrededor de las 14 horas con 5 minutos, la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, a gran velocidad a bordo del carro SEAT con placas YKM 4043, impactó a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia,
quien iba a bordo de una motocicleta Suzuki con placas YZLE9, siendo esta última arrastrándola junto con la moto a varios metros en el tramo de la cabeza almeca, causándole, y cito, fractura de la clavícula izquierda, hematomas en el cráneo, trauma cerrado de tórax y herida lumbar de aproximadamente 25 centímetros. Además de esto, señoría, contamos con el aseguramiento del carro, que se hizo el mismo día de los hechos en el lugar que se establecieron, por los que los agentes policiales Juan Pérez Rojas y Roberto Reyes Casos realizaron el siguiente peritaje. Por parte de la motocicleta, los daños fueron fractura de la unidad de las luces frontales, fractura del tablero del instrumento, dobladura del manubrio, rayaduras en el tanque de gasolina, ausencia del asiento, ausencia de las tapas laterales traseras, dobladuras con deformidad en el trasero, ausencia de la unidad de luces traseras, ausencia de salpicaduras traseras, desajuste del tubo de escape, desajuste del motor y el descuadro de los amortiguadores. Los hechos que le comento, señor juez, en mi opinión, esta representación social acredita de manera que se certifique que existe la alteración de la salud a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia. Esto es así, puesto que el médico Néstor Alejandro Hernández Fernández nos da cuenta que el tipo de lesión representa. Asimismo, tenemos esa alteración que es de manera externa, lo cual desprende de los datos de prueba ya mencionados. Por consiguiente, esta lesión resulta de que la carpeta de liberación, desprendiéndose que ninguno de los testigos señalados, la víctima, la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia, que fuera a exceso de velocidad máxima, en todo momento la propia víctima y el testigo Gilberto Vera Palacios asegura que quien conducía a exceso de velocidad e impactara a la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia fue la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar. Ahora bien, su señora, por lo que hace la segunda exigencia de fondo, también hay actos que nos permiten encontrar que la imputada, la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar, como probable autora directa de los hechos que hace referencia. Esto desprende de las entrevistas realizadas por los testigos, el señor Gilberto Vera Palacios, así como la propia información de las cuales establece que la imputada conducía a exceso de velocidad y de manera fatal impacta a la víctima, arrastrándola varios metros. Además, se establece que el testigo, el señor Gilberto Vera Palacios, como primer señalamiento para indicarle que la persona que había impactado era la señorita Juana Rosalba Hernández Murcia. Anuando lo anterior, tenemos la entrevista realizada por la policía, la víctima Juana Rosalba Hernández Murcia, que hace señalamiento directo e inequívoco sobre la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar. Como su agresora, de dicho señalamiento es inequívoco a su vez, que es a conformidad del peritaje. También tenemos, señor juez, el dictamen de la Policía Ministerial a cargo del agente Carlos Suárez y Nelson Barradas Martínez, que es la propia imputada, la señora Guadalupe Citlali González Aguilar, la dueña y conductora del automóvil SEAT Ibiza 2010 color verde con placa YKM 4043. Por lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que esta especie es probable de la intervención de la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar en el hecho que le atribuye, por la cual reiteramos nuestra solicitud de vinculación al proceso a la señorita Guadalupe Citlali González Aguilar. Es todo, señor. Tiene uso de la voz, la defensa para contestar la solicitud. Señoría, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación al proceso en favor de mi representada, la señorita Citlali. Ello en virtud de los artículos 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que el Ministerio no logra acreditar los supuestos legales en que el segundo artículo citado exige. De los hechos expuestos por el Ministerio Público durante la formulación de imputación y de los antecedentes de la carpeta de investigación, no es posible acreditar que mi representado participara en la comisión del ilícito que se le imputa. Si bien estamos ante la investigación de un hecho delictivo que probablemente se cometió, la argumentación realizada por Fiscalía no aporta antecedente que haga plausible la probabilidad de que mi representada participara en la comisión del mismo. Lo anterior se fortalece con el hecho de que la persona víctima nunca vio de cerca o con claridad a quien impactó. Además, contrario a lo que señala Fiscalía, existe un testigo de nombre Javier Prado que señala que quien conducía a exceso de velocidad y realizaba maniobras temerarias era la propia señora Juana Hernández Murcia, en mi mayor carril y posteriormente perdió el control de su unidad impactando con el automóvil de mi cliente. Por lo tanto, su señoría, el Ministerio Público no demostró de manera satisfactoria la probable participación de la persona imputada en los hechos. Por lo tanto, señoría, pido se dicte auto de no vinculación al proceso correspondiente. Es cuanto, señoría. Bien. Este órgano jurisdiccional considera que los actos antecedentes de la investigación expuestas por el Ministerio Público se desplieguen datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido el delito de lesiones previsto en el tramo de la cabeza olmeca a la central de Abastos y que existe la posibilidad
de que Guadalupe Citlán y González Aguilar los cometió o participó en la comisión de ellos. Los indicios razonables que así permiten suponer son los siguientes: el testimonio de Gilberto Vera Palacios, el cual estuvo presente en el momento de los hechos, el informe policial homologado presentado con anterioridad, y por supuesto las lesiones de la víctima y su testimonio. Asimismo, este juzgado no encuentra causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito del presente caso, toda vez que se ha formulado la imputación y se ha dado la oportunidad a la imputada de declarar. Y en base a eso se resuelve lo siguiente: con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional concluye en que se han cumplido los requisitos legales correspondientes y vincula a proceso a la imputada Guadalupe Citlán y González Aguilar por los hechos motivos de la imputación. En términos del artículo 67 del referido código, se ordena se transcriba la presente resolución. ¿Ha comprendido esto? Sí, señor. ¿Existe alguna otra solicitud? Así es, señoría. Solicitamos las medidas cautelares. Toda vez que se cumplen los requisitos de procedencia previstos en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da el uso de la voz al Ministerio Público para que proceda a solicitar la imposición de medidas cautelares. Gracias, señoría. Cedo la palabra al asesor jurídico. Señoría, solicito la imposición de medidas cautelares a la imputada Citlán González, toda vez que de acuerdo al informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, señala que existe un riesgo por parte de la imputada de sustracción. Este oscila el riesgo mínimo y medio, pues de acuerdo al artículo 168, fracción 1, se encontró que la imputada Citlán González Aguilar no tiene un arraigo establecido en esta ciudad, pues determina que no cuenta con un trabajo fijo, una ocupación fija, no se encuentra casada y tampoco tiene hijos. Aunado a ello, se encontró que cuenta con 3 domicilios registrados, uno fuera de la ciudad. Sin embargo, le fue imposible a la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de estos sea uno habitual. Por lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo cautelar sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte de la imputada ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares, la cual solicitamos que sea de un periodo quincenal, así como la prohibición de salir sin autorización del país. De la mano de lo anterior, quisiera solicitar una medida más. Esta sería la ubicada en el artículo 155, fracción cuarta, y consiste en la inmovilización de cuentas y demás valores con que el imputado cuente. Pues de acuerdo al informe, existe una posibilidad de que con ventaja de su situación económica llegue a abandonar el distrito. Solicitud que esperamos sea aprobada e impuesta a la imputada. Es cuanto. Tiene uso de la voz del imputado o su defensor para manifestar lo que es su derecho común. Señoría, la medida cautelar que solicita el Ministerio Público no es idónea, no es necesaria ni proporcional en el caso de lo representado, por lo cual le pido desestimarla e imponer una medida restrictiva para cumplir con la finalidad de este proceso penal. De igual forma, resulta importante mencionar, señoría, que mi representada no se ha negado a colaborar en ningún momento con la justicia, como se acredita con la entrevista al pericial retente Juan Pérez Rojas, quien al respecto manifestó que me defendiera en todo momento, tuvo la mejor disposición de cooperar con la autoridad al momento de ser puesta a disposición. De igual manera, resulta importante mencionar que el cliente no presenta riesgo alguno de fuga, dado que tiene un domicilio fijo en casa de sus padres. También tiene un arraigo laboral en esta ciudad, cuenta con un trabajo fijo, estable, bien remunerado, el cual constituye el eje central de su estabilidad económica. Señor juez, el cliente está en la mejor disposición para continuar con este proceso para esclarecer la verdad. Mi representada goza de una excelente reputación debido a su gran calidad humana y desempeño laboral, lo cual lo acredito con un testimonio de su jefe, Gabriel Enríquez, con lo cual, señoría, solicito que sea inhabilitada dicha medida. Es cuanto, señoría. Bien. Habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver en relación a la solicitud de la asesora jurídica de imponer medidas cautelares contempladas en el artículo 155, fracción primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la presentación periódica ante este órgano jurisdiccional, en un plazo de cada 15 días, los días jueves a las 11 horas,
en este mismo edificio, y la prohibición de salir del país sin autorización, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que este órgano jurisdiccional le ha fijado a la imputada Guadalupe Espinal y González Aguilar. A continuación, este órgano jurisdiccional procede a terminar el plazo de cierre de la investigación complementaria, para lo cual le preguntaré a ambas partes su propuesta. Tiene la voz el Ministerio Público. Así es, señoría. Con fundamento del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita un plazo de 5 meses para cumplir la investigación en tiempo que sea necesario debido a que la naturaleza de los hechos que lleva el Ministerio Público para solicitar de usted más actos de investigación, periciales y recabar cualquier otro tipo de dato que sea de suma importancia para este caso. Eso, su señoría, no tomaría un plazo excedente a los 5 meses, lo cual pido que declare el plazo de cierre de esta investigación a este tiempo. ¿Es cuánto, señoría? Bien. Tiene uso de la buena asesora jurídica de la víctima. Tiene uso de la voz del defensor. Gracias, señorita. Brevemente, para el cierre de la investigación complementaria, previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considero que el tiempo que solicita el Ministerio Público es excesivo, por lo cual esta defensa manifiesta que los hechos suscitados no hay ningún dato de prueba que sea suficiente o mucho menos objetivo para que el Ministerio Público haga tal acusación. Por ello, este mismo solicita que el caso se alargue para tener datos de prueba que probablemente sean innecesarios para el hecho delictivo en cuestión. Cabe señalar, señoría, que el Ministerio Público cuenta con ventaja del Estado con todas las herramientas suficientes y adecuadas para cumplir de manera puntual la tarea de investigación. Por eso, señoría, solicito el plazo de cierre de investigación sea de 2 meses como el adecuado para realizar actos de investigación que sean favorables al imputado. Es cuanto, señoría. Bien. Habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determina el plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, contando a partir del cierre de la presente audiencia. Se le informa a las partes que transcurrido este plazo, este se dará por cerrada, salvo que se solicite con alguna de las partes justificadamente prórroga de la misma antes de finalizar el plazo. En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, deberá informarlo a la víctima para que en su caso manifieste lo conducente. Será la investigación complementaria o terminado el plazo que se ha determinado, el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o en su caso formular acusación. ¿Han comprendido esto las partes? Sí, señor. Sin más que resolver, se declara cerrada el debate y la audiencia inicial a las 10 horas del día de hoy, habiendo vinculado al proceso a la imputada Guadalupe Espinal y González Aguilar, con motivos de la presente audiencia. Asimismo, atendiendo a la solicitud hecha por el Ministerio Público, se fijan las medidas cautelares, de acuerdo al artículo 155, fracción primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la presentación periódica ante este órgano jurisdiccional, en un plazo de cada 15 días señalado los días jueves a las 11 horas, en este edificio, y la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que este órgano jurisdiccional le ha fijado a la imputada Guadalupe Espinal y González Aguilar, por una vigencia de todo lo que dure el proceso, toda vez que ha quedado demostrada la necesidad de asegurar la asistencia de la audiencia en este proceso. En términos del artículo 67 del referido código, se ordena transcriba la presente resolución. Todos los intervinientes quedan debidamente notificados con fundamento en el artículo 63 del Código Administrativo de la materia. Las partes podrán solicitar copia de los contenidos de las carpetas digitales o de parte de ellos, lo que deberá ser acordado de conformidad en el preciso momento de su solicitud. Así lo resuelve el licenciado Hugo Reyes Rivera, juez de control del juzgado especializado en materia penal. Se levanta la audiencia.